Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentran muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la segunda clase, el segundo parcial de la materia de Economía Internacional. Como bien, pues ustedes ya saben, pues ya estamos justamente pues por finalizar algunos de los temas y es por ello que vamos a continuar pues con la unidad número 6. Para ello les dejé que investigaran justamente los antecedentes y funciones del Fondo Monetario Internacional, eh, de también justamente del BID, la OMC y el Banco Mundial, ¿vale? Entre otros. Es por ello que, bueno, vamos a iniciar justamente con el primero, que sería el Fondo Monetario Internacional. Y para ello vamos a hablar un poquito cuándo se fundó. Y nos dice justamente que la idea de crear el Fondo Monetario Internacional se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebradas en Bretton Woods, cuando los representantes de 44 países pues acordaban establecer un marco de cooperación económica internacional destinada a evitar que se repartieran las devaluaciones cambiarias monetarias que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. Cabe mencionar que justamente si esto hubiéramos tenido justamente cuando se devaluó la moneda, nos hubiera ayudado bastante, ¿no? Porque pues no se hubiera evitado justamente. Sin embargo, pues bueno, fue un problema que a lo mejor, eh, pues a lo mejor el Fondo Monetario Internacional hubiera ayudado justamente, sin embargo las bases pues no estaban bien planteadas, solamente pues como bien lo decíamos, ya estaba como planteada. Sin embargo, no se había llegado como tal a un acuerdo. Fue justamente en el año de 1944, en esta conferencia de las Naciones Unidas, donde ya se concretó el para qué iba a servir, y es por ello que vamos a hablar un poquito sobre las funciones directamente del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el Fondo Monetario tiene tres misiones críticas. La número uno es promover la cooperación monetaria internacional, también alentar la expansión del comercio internacional y el crecimiento económico, y desalentar pues también las políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Para cumplirlas, pues los países miembros van a colaborar entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. ¿Cómo lo hacen? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo hacen? Pues directamente con las importaciones y las exportaciones, y que haya un equilibrio en la balanza. Es decir, que tanto las importaciones sean igual a las exportaciones que hace un país, para que sea equilibrado. No voy a exportar más cantidad de la que yo voy a importar. No, tiene que ser equilibrado. ¿Vale? Entonces, pues directamente la mayoría de los países pues se dedica en el aspecto de pues salvaguardar, pues directamente promover la cooperación, también un poquito más evitar la pobreza, que hoy en día pues sigue habiendo bastante. Sin embargo, pues se ha ido pues gestionando tipos de apoyos para que las familias pues hoy en día pues puedan vivir un poquito mejor. Continuando, pues vamos a seguir justamente con uno que es el BID, y nos dice que la idea de la institución para el desarrollo de la América Latina y el Caribe surgió por primera vez durante las actividades iniciales encaminadas a crear un sistema interamericano en ocasión de la primera conferencia panamericana en 1890. Cabe mencionar que también justamente aquí dice que tuvieron que transcurrir casi 7 decenios para que el BID se volviese pues una realidad bajo la iniciativa propuesta por el entonces presidente de Brasil, que era Juscelino Kubitschek. ¿Vale? El banco se fundó oficialmente en 1959, es justamente lo que hablábamos. Quizás en 1890 empezaron justamente pues a sentar las bases. Sin embargo, fue hasta el año 1959 cuando el Banco Interamericano del Desarrollo pues ya se fundó completamente. Cuando las organizaciones de los Estados americanos pues redactó el convenio constitutivo del Banco Interamericano del Desarrollo. Ahora bien, pues vamos a ver cuáles son sus funciones. El Banco Interamericano del Desarrollo es la principal fuente pues, del financiamiento multilateral para proyectos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Su objetivo pues, es reducir la pobreza, como bien se los había comentado anteriormente, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región. La mayoría de estos, de los que vamos a ver, tiene su principal función, como bien se los decía, el desarrollo
desarrollo, el reducir la pobreza, la actividad económica, el crecimiento económico, entre otros aspectos, ¿vale? Seguimos con la OMC y nos dice que la Organización Mundial del Comercio nació en 1995, en lo que la convierte en una de las organizaciones internacionales pues, más jóvenes. La OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y de Comercio, es decir, sobre el GATT, establecido pues tras la Segunda Guerra Mundial, porque pues obviamente pues surgieron bastantes inconformidades con respecto al comercio, el cómo se iba a regular el comercio en los países, en el mundo, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿qué hace esta OMC? La Organización Mundial del Comercio cabe mencionar que es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen pues directamente con máxima fluidez, eh, previsibilidad y libertad posible. Es decir, que todas las mercancías pueden ir de un lado a otro. Cabe mencionar que sí, hay países donde hay un tipo de mercancía restringida, sin embargo, pues optan por recibir otro tipo de mercancía. Seguimos con el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? En sus orígenes otorgaban préstamos para ayudar a la reconstrucción de los países devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Luego su foco pasó de la reconstrucción al desarrollo, poniendo aún una gran énfasis en la obra de la infraestructura, tales como represas, redes de electricidad, sistemas de riego y camino. Cabe mencionar que sí, justamente el Banco Mundial otorgaba apoyo para países que sufrían alguna catástrofe y que no tenían, pues a lo mejor lo monetario pues para cubrir o remendar pues los daños que habían pasado, que pues son daños que uno no tiene previsto, ¿no? Cabe mencionar que las funciones del Banco Mundial, pues sí, como bien lo decíamos, es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia y su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo.